Gracias, Herminia, por tus palabras, tu oración. Y vamos a empezar. ¿Está esto? ¿Sí, no? Vale. Pues buenos días a todos, gente de Zoom, que estáis aquí presentes, y la gente que estáis aquí también presentes físicamente en la bobada y los que os conectáis más adelante. Saludos también a las visitas que nos acompañáis, ya sea ahora o más adelante, que os conectéis por primera vez a nuestra iglesia, a los mensajes y pues un saludo de parte de todos. Uno aprende mucho, y mucho, la verdad, de aquellas personas que hablan desde el corazón. Tuve ocasión de escuchar y aprender este jueves por raíz de un evento de personas que comunicaban, transmitían y hablaban desde el corazón, algunas de las cuales estáis aquí cercanas. Porque hablar desde el corazón a las personas conecta, inunda y transforma y llega el mensaje a las vidas de las mismas. No es extraño por ello que en la revelación de Dios al hombre utilice el corazón precisamente de manera metafórica, no como el músculo que tenemos ahí para empujar la sangre, ¿no?, por todo el cuerpo, pero de manera metafórica el mismo Dios en su revelación dice, en Romanos 1:5, que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo que os fue dado. Pues vamos a escuchar desde el corazón su mensaje y palabra de Dios, como decía Herminia, para nosotros en esta mañana. A nadie se le escapa que podamos estar en un tiempo de mayor desesperanza y quizás también un tiempo de mayor desconfianza. No solo por el confinamiento, pero sí, el confinamiento ha generado situaciones de decaimiento emocional en todos y sin duda, situaciones a nivel laboral complejo, situaciones de relaciones en casas complejos y al fin y al cabo, como dicen los psicólogos, de estrés psicológico, ¿no? Un hermano de la iglesia compartía hace unos días entre algunos que se consideraba, dando previamente gracias a Dios por tener su trabajo, sin duda, y por no haber tenido consecuencias familiares, el tema de la pandemia a nivel cercano o a nivel individual de él, que sí que se consideraba en otros aspectos damnificado por todo el tema del último año de la pandemia. Al fin y al cabo, un clima de desconfianza, también no solo por el presente, sino lo que pueda acontecer, sin duda, en el futuro, tanto a medio como largo plazo. Y este tema de la confianza, la esperanza, llega a trascender incluso en los términos de economía, ¿no?, que definen la capacidad de crecer de un país, de producir trabajo para sus jóvenes, tema que nos interesa tanto a los padres como es lógico que nos preocupa. Hace unas semanas compartía con Ismael Miguel por un artículo que leí al respecto el término que se está acuñando últimamente en economía denominado multicapitalismo, donde se consideran que aspectos que antes no se tenían en cuenta, como la confianza, en sí la confianza, se considera que es un activo, siendo un activo un bien intangible, algo que no podemos tocar, que no podemos palpar, que no podemos ver, se le considera como un activo fundamental para que los inversores decidan en qué país invertir, al fin y al cabo generar trabajo, dónde abrir fábricas, negocios, etc. Y curioso, es la confianza un tema importante para esas decisiones. Y hablando sobre... Y hablando sobre confianza, esperanza, me sirve como ilustración este preámbulo para introducir el tema sobre el cual quiero compartir con vosotros y que tiene como título lo que veis ahí en la pantalla, que se llama La esperanza. A menudo se dice, donde hay vida, un dicho muy conocido, ahí no aporto ninguna novedad, pero es un dicho que solemos utilizar todos, ¿no? Donde hay vida, hay esperanza. Este hombre que está aquí, Alexander Pope, fue un poeta inglés, es conocido, de los más importantes del siglo XVIII, porque tradujo
obras del poeta griego Homero, y escribió: la esperanza mana, o sea, nace del interior del hombre, eternal en el seno humano. O sea, que es una característica implícita al ser humano. En todo caso, la esperanza es un elemento clave en nuestras vidas, tanto natural, nuestra vida física, como nuestra vida espiritual. La enciclopedia Larousse la define como la confianza en lograr una cosa o en que ocurra algo deseado. La esperanza, al fin y al cabo, es importante en nuestras vidas cotidianas. Charles Sawyer, que es los que sois médicos y en entorno sanitario, enfermeros, es un prestigioso médico investigador en oncología, o sea que se enfrentaba y se enfrenta cada día a situaciones, como podéis imaginaros, en muchos casos dramáticas. Escribe que de todas las fuerzas que ayudan a hacer mejor el mundo, ninguna es tan indispensable, ninguna tan poderosa como la esperanza. La palabra neotestamentaria para esperanza se refiere a una expectación favorable y segura, y la palabra hebrea en el Antiguo Testamento se refiere a esperar con confianza. Al fin y al cabo, acepciones muy similares, pero que tienen sus matices diferentes y sin duda interesantes entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La esperanza incluye la anticipación feliz de lo bueno. Se une con la fe y con la confianza y tiene que ver con el futuro y lo que no se ve. Pero también, y esto es importante, con el presente y nuestra vida diaria, nuestro día a día. Como apuntaba la cita que he leído previamente del médico Charles Sawyer, hablando sobre el impacto de la misma, de la esperanza, en la realidad de nuestro mundo y cómo vivimos esa realidad, ese día a día en nuestro presente. ¿Qué dice el Salmo 71:5? Dice: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Vamos a ver esos tres puntos, desarrollar el tema de la esperanza en tres ideas: la esencia de la esperanza en el futuro, y terminaremos con la esperanza en nuestro presente. Al fin y al cabo, cada punto que vamos a ver responde a tres preguntas, ¿no? La esencia, pues ¿en qué se fundamenta la esperanza del cristianismo? ¿Cuál es su fundamento? La segunda es ¿cómo se sustenta nuestra certeza futura? Sería el segundo punto, responde a esa pregunta. Y el tercer punto responde a la pregunta de ¿cómo aplica esa esperanza del futuro a nuestra vida diaria, al fin y al cabo a nuestra realidad? Esencia, fundamento de la esperanza. Es interesante porque la esperanza es un tema más que prominente en la Biblia. Un tema que sin lugar a duda sobresale sobre otros temas que nos enseña la palabra de Dios. La palabra esperanza aparece 129 veces, y se ve su importancia en tres cosas que vais a ver aquí. Por un lado, a Dios se le llama, es el primer punto, el Dios de esperanza. Dice en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Segundo punto, a Jesús se le llama Jesucristo, nuestra esperanza. 1 Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Y qué dice de nosotros los creyentes? Pues dice tres aspectos fundamentales. Primero, que debemos gozarnos en la esperanza. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Muy bien. Segunda, la esperanza no desilusiona.
Romanos 5:5 dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido, como leíamos antes, derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y tercera y última, referente a los creyentes, dice en Romanos 8:24, que en esperanza fuimos salvos. La esperanza es uno de los tres grandes pilares de nuestra fe cristiana, junto con la fe y el amor. Entonces, si me preguntan a mí como creyente, cuando damos testimonio de la palabra de Dios, ¿cuáles son tus fundamentos? ¿En qué se fundamenta tus creencias? Estos son los tres pilares fundamentales, y uno de ellos es la esperanza, junto con la fe y el amor. Dice en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Es una de las 7 verdades del cristianismo, una de las 7 cosas básicas de la unidad cristiana a la cual apelaba Pablo en su epístola a los Efesios, que podemos leer en Efesios 4, del 3 al 6, que no voy a leer. A la esperanza se le llama la esperanza bienaventurada, en Tito 2:13, la buena esperanza, en 2 Tesalonicenses 2:16, una esperanza viva, en 1 Pedro 1:3, una mejor esperanza, segura y firme, en Hebreos 7:19. Por lo tanto, es una enseñanza, una doctrina que requiere nuestra atención y también nuestro recuerdo constante, ¿no?, como creyentes. Muy bien, esperanza en el futuro. La esperanza está descrita como la espera de algo, que no se ve, pero que ha sido prometido. Dice en Romanos 8:24 y 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que aún no ve, ¿a qué esperarlo? Si lo estás viendo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nuestra espera se centra como cristianos en Cristo. Dice en 1 Timoteo 1:1, Dios nuestro Salvador y en Cristo Jesús, quien es nuestra esperanza. Pero la fe bíblica, la fe que compartimos cada uno de nosotros como cristianos, se basa en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. La perspectiva bíblica de la esperanza es, por lo tanto, significativamente diferente de la que se encuentra en otras filosofías o en otras culturas, ya que se fundamenta en algo que proporciona una base adecuada para la seguridad de su cumplimiento. Dios y sus actos redentores, de la manera que se manifestaron a través del nacimiento, la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y tomar conciencia de ello, recordarlo, es importante para nuestro día a día. Hablando, como decía antes, de esa espera que no se ve, pero que ha sido prometida, debemos recordar, reflexionar en qué debemos esperar como cristianos. Resalto 3 aspectos, hay muchos más, evidentemente, entre unos cuantos que se aplican sobre la principal base que veíamos en 1 Timoteo, de que Cristo es nuestra esperanza. Primer aspecto, lo veis ahí, la esperanza de una plena, y esto es importante, y completa salvación. Pablo se refiere a esto como la esperanza de salvación. En 1 Tesalonicenses 5:8 se dice, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo, que protege nuestro pecho, el lugar más débil de nuestro físico, el corazón. Como yelmo, esa esperanza en la completa salvación es nuestro yelmo. La plena salvación incluye un término que me gusta mucho, una adopción. Dice, nuestra plena adopción como hijos. Como dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta adopción a la que se refiere Pablo es la resurrección final, cuando seremos pública y universalmente reconocidos como los hijos de Dios que somos. La plena salvación también incluye un segundo aspecto, que es la redención. Una redención de nuestro cuerpo. Es cuando recibimos nuestros cuerpos espirituales nuevos, hechos en la semejanza del cuerpo glorificado de Cristo, como dice en Filipenses 3, 20 al 1, del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Segundo aspecto, la esperanza de la vida eterna. Como dice en Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tercer aspecto, que lo veis ahí, la gloria de Dios. ¿A qué se refiere esto? A la esperanza de ver y compartir la gloria de Dios que acontecerá un día. Pablo escribió sobre esto y dice, cuando Cristo, nuestra vida, nuestra esperanza, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Y Juan dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Juan 3:2. Finalmente, último punto, la esperanza en nuestro presente. Frente a la promesa respecto a lo que esperamos como cristianos en el futuro, también tenemos un presente y tenemos una realidad y un día a día hoy aquí, domingo 2 de mayo, ¿no? Día de la Madre. Hay una frase que escuchaba en una predicación de Marcos Vidal, el conocido músico y pastor de una iglesia, que es clave en este entendimiento de la enseñanza de Dios para nosotros al respecto de la esperanza y su relación con nuestro presente, con nuestra realidad, con nuestro día a día. Y dice Marcos Vidal, dice, Dios rescata nuestras vidas hoy, en el presente, y nos proyecta a ese futuro, a esa esperanza eterna, pero rescata nuestras vidas. Tenemos un pasado, es verdad, una genética, es cierto, un contexto cultural, un contexto familiar, unas vivencias que nos han condicionado o nos han llevado a ser como somos o a estar donde estamos. Pero una enseñanza importante para nosotros es que no podemos vivir el presente de los recuerdos del pasado ni exclusivamente fundamentados en los anhelos o la esperanza del futuro. Evidentemente, podemos buscar paz con nuestro pasado, nuestras vivencias, nuestros recuerdos, y es adecuado, por cierto, que en ello nos ocupemos y trabajemos para que ese pasado no constriña ni condicione negativamente nuestro presente. E igualmente podemos buscar vivir con paz fundamentados en nuestra esperanza futura como cristianas. La realidad es que Dios nos ha dado las herramientas, el poder para estar conectados con esa presencia futura, con ese reino de Dios que se ha acercado a nosotros, como dice Lucas 10:11, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y ser transformado hoy en día, porque el poder de Dios que obró en Cristo, en la resurrección, es el mismo poder que obra en favor de nosotros como creyentes, en nuestro presente. Como dice Romanos en 6:4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos
en vida nueva, transformando, rescatándonos en nuestro día a día, con la proyección a esa esperanza futura, pero haciéndola concreta en nuestro presente, en nuestra realidad. Me es habitual, por razones del trabajo de mi mujer como orientadora, en trabajo con familias, con padres, con hijos, me es habitual escuchar de situaciones de crisis familiares, situaciones de dependencia, situaciones de resentimiento, situaciones de falta de perdón, situaciones de, pues como comentaba, a veces dramáticas. Pero el drama no está en que existan esas crisis, esas situaciones, esos contextos familiares de padres, de hijos en nuestra sociedad. El drama está, y mi mujer así me lo compartía, cuando la gente manifiesta y explicita que se resigna a vivir en esa situación porque considera que es imposible salir de esa situación. Ese es el drama. Por eso es importante como creyentes que sepamos que Dios rescata nuestra vida y que nos ha dado las herramientas, el poder para transformarnos en nuestro presente, transformar nuestro contexto, liberarnos de dependencias, superar situaciones de resentimientos, de falta de perdón, etcétera, de relación con familiares, hermanos. Y tomar conciencia de ello produce un efecto purificador en la vida transitoria, porque nuestra vida es transitoria, de aquellos que tenemos esperanza en Cristo, debido al hecho de que Él, Cristo, es puro. Como dice en 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, refiriéndose a Cristo. Por lo tanto, la esperanza en el sentido bíblico significa que el creyente ya participa de la realidad que espera. De la realidad que espera. Y eso es importante. Entiendo yo que podríamos dar, en mi modo de entender, flaco testimonio si nuestro anhelo, que nos puede ocurrir veces, por favor, y no estoy aquí juzgando, sino que hablo de mí mismo en primera persona, si nuestro anhelo fuera únicamente a veces huir de este mundo. Porque como dice Juan Simarro, fundador de, no sé, creo que era fundador de la Obra Social, ¿no?, de Misión Urbana, que le conocéis muchos, en su artículo que podéis ver colgado en la página web de la Iglesia, el mundo, dice Juan Simarro, ha de entender el poder. El mundo, dice, no solo en la esperanza de lo que ha de venir, sino el mundo en el presente ha de entender el poder transformador del Evangelio de una forma integral y completa. No solamente en el ámbito espiritual de saber que somos hijos adoptados suyos, sino también en el ámbito concreto y pragmático y práctico de nuestro día a día. Como decía, no solamente en la esperanza de la salvación, sino en todas las áreas presentes de nuestra vida, de nuestra realidad y de nuestras vivencias. El teólogo alemán Jürgen Moltmann, o como se pronuncia en su libro, con esto terminamos, Teología de la Esperanza, insiste que el señorío venidero de Cristo resucitado no puede ser simplemente esperado y aguardado, sino que la esperanza cristiana nos desafía hoy también como creyentes, a los creyentes nos desafía a comprometer el mundo para mejorar sus estructuras sociales, porque también es posible participar de una esperanza, en una esperanza que influye en las formas concretas de la sociedad actual, del mundo que nos rodea. ¿Quién tengo en los cielos sino a ti? No deseo nada en esta tierra fuera de ti. No me acuerdo cómo sigue, ahora lo vamos a cantar. Es la canción que vamos a contar ahora para terminar este mensaje y dar gracias a Dios, porque Él nos rescata en el
presente y nos proyecta al futuro, donde compartiremos de la gloria de Dios. Pues vamos a ponernos de pie y acabamos con esta canción, si os parece.